Buenas tardes, señora Giovanna Arias. El día de hoy vamos a hablar sobre... Voy a hacer una pequeña entrevista, ¿no? De lo que fue el gobierno de Fujimori. Quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo usted vivió o qué medidas tomó después de la famosa ley Fujishok que implantó el presidente Fujimori, ¿no? Acerca de los alzas de precio, como por ejemplo el pan, que está a 9.000 intis, y de un momento a otro subió hasta 25.000, cosa que a muchas familias les perjudicó, ¿no? ¿Cómo usted lo llegó a vivir? Bueno, primeramente para ese entonces yo era pequeña, vivía con mis padres en la sierra. eh, bueno, en provincia nos afectó bastante, primero porque nosotros vivíamos de lo que era la ganadería y la agricultura. Ya, o sea, nuestro mundo no era monetario, no era mucho lo que era en monedas, pero sí nos afectó porque no podíamos vender, pues, o sea, lo que era la ganadería y la agricultura. Entonces, por lo tanto, no teníamos ingreso económico, porque todo nos afectó, porque el presidente saliente era, pues, Alan García, que nos dejó prácticamente en un estado, o sea, ¿cómo te diría? En una economía altísima, bárbaro, o sea, estábamos, Se había devaluado mucho la moneda. sí, se había devaluado prácticamente, ¿no? Entonces, cuando ingresa al poder Fujimori, entonces nosotros ya no teníamos esa economía, ¿no? Para poder comprar el pan, entonces ya teníamos que vivir de otra manera. Por ejemplo, eh, como nos dedicábamos a la agricultura nosotros, entonces cosechábamos lo que era la cebada, el trigo, entonces nosotros mismos creábamos nuestros propios alimentos. Por ejemplo, en vez de pan comíamos lo que es el famoso sanquito, no sé si lo conocerán acá, pues no en la ciudad. Es molido con una máquina artesanal y cocinado a fuego con agua y con sal. Y eso era nuestro pan de nosotros para comer, pan de cada día. Ya, con respecto de que menciona, ¿no? Que se dedicaban a la agricultura, ganadería sus padres, debido a la alza de precios, No había ellos salida, no salía a la venta, no mejor salía dicho. a la venta porque no, o sea, No tenía la gente para poder comprar en la sierra. no, no había salida, o sea, no había. Entonces, ¿usted considera que si sus padres en ese momento hubiesen vendido para la capital, porque en la capital había un, un balance entre dos clases sociales, bueno, no un balance, un desequilibrio, mejor dicho, que la gente que tenía dinero en ese momento, ellos sí tenían la potestad de poder comprar esos productos a ese tipo de precios. ¿Considera usted que ellos sí podrían haber comprado sus productos para que a usted les pueda ir mejor en lo que es el término monetario? Mm, ¿O ustedes tenían un comerciante al que ya le daban todos sus claro, productos? había un Ah, comerciante, pero como, o sea, como se había devaluado el dinero, o sea, había tenido un alza, ujú, entonces prácticamente ya no compraban. no compraba. Ah, O sea, perjudicó tanto al comprador como a nosotros que como el éramos vendedor. los vendedores. Ya. O sea, no había, prácticamente, no había nada. Porque nosotros vivíamos, ¿no? De la carne, de la lana de oveja, de la cebada que se vendía, de la papa que se cosechaba y se vendía, o sea, de eso, pues, ¿no? Entonces todo eso había bajado. Hay un caso que le quisiera mencionar, ya que anteriormente usted me mencionó que había sufrido una intervención por parte del grupo emeratista o Sendero Luminoso, si no me recuerdo, junto con su primo y su prima y sus dos sobrinos. ¿Cómo usted lo vivió esa intervención de este grupo de terroristas?
Sí, bueno, tuve esa experiencia cuando nosotros, bueno, también, ¿no? Te estaría hablando, pues, ¿no? Cuando tenía unos 14 años, 13 años, que nosotros salíamos del pueblo para poder trabajar, ¿no? Y poder regresar a la sierra y volver a estudiar. Entonces hemos salido de un familiar por allá por Chanchamayo, por la Merced. Este, tuvimos que llegar a la ciudad y de la ciudad para llegar a la casa de donde teníamos que ir a trabajar, bueno, teníamos que caminar pues unas 12 horas más o menos. Y bueno, ya estábamos de retorno y nosotros caminábamos, pues ya estábamos regresando y pues en el camino nos encontramos pues, con un grupo de... Bueno, al principio pensábamos que eran militares, ¿no? Porque estaban todos de negro, pero sí llevaban pasamontañas. Entonces nos hicieron pues un alto y nosotros nos paramos, pues, porque éramos de 12, 11 años y nos dimos cuenta porque tenían pues su bandera del MRTA. Ahí nos dimos cuenta que eran MRTistas. Nos preguntó de dónde veníamos, que si habían soldados por el camino, dijimos que no. Entonces ya no han visto nada, nos preguntó, no han visto nada. Si un caso les pregunta a alguien que no han visto nada. Y eran puros hombres y una mujer. Y nada, pues y nosotros seguíamos caminando, no habíamos caminado pues ni un kilómetro y estaba su garita de los militares. No sé cómo habrán cruzado, pero... A ver, entonces, cuando fue esta intervención, ellos los llegaron a amenazar con sus armas, porque tengo entendido que los terroristas iban armados. No, No los llegaron a amenazar ni nada. no. Acerca de entonces de eso, de experiencia que usted ha vivido, ¿considera usted que el grupo Colina fue una medida necesaria para este tipo de terroristas? Mm, no, porque tuve la experiencia de que mi papá fue juez de paz en mi pueblo donde yo vivía, donde supuestamente bueno, yo tenía entendido que había dos tipos de terroristas, el Sendero Luminoso y los emerretistas, en que decían que los emerretistas buscaban la igualdad y el Sendero Luminoso supuestamente eran los más agresivos. Ya, pero la verdad no sé, llegaban anónimos donde supuestamente tenían que renunciar los alcaldes, los presidentes o miembros de la comunidad porque no querían que nadie gobierne, ¿no? O sea, al pueblo, porque supuestamente buscaban la igualdad. En este caso, pues, estaríamos hablando de los emerretistas. Pero, o sea, no, yo no lo vea, o sea, los emerretistas malos, o sea, que supuestamente sean los agresivos, los malos, o que buscaban matar a las personas. Entonces, usted considera, ¿no?, que el grupo Colina sí fue necesario, pero para los grupos tales como Sendero Luminoso, ya que el grupo de emerretistas no eran terroristas como tal, sino buscaban la igualdad a través de no de una extorsión, sino de medidas de cartas, sin tal así de amenazar con armas. A eso me refiero. ¿Usted considera entonces que los emergentistas no eran terroristas como tal? Sí. Ya, muchas gracias por la entrevista, señora Giovanna. Eso sería todo.